Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por vuestra presencia y a José María, que nos ha dejado con una seda. Yo voy a haceros una intervención más en línea erudita, simplemente no un ejercicio, ninguna práctica, en todo caso después, al final de las intervenciones, si fuera necesario. Y lo que os he traído es el territorio de la atención plena, también conocido como mindfulness y la neurociencia. Y vamos a empezar por plantear qué es esto de mindfulness, ¿no? ¿A qué estamos llamando mindfulness? Mindfulness es la forma en que se tradujo una palabra de lengua pali, la palabra sati, al inglés, y que se popularizó a través de un libro del maestro zen vietnamita, Thich Nhat, El milagro de estar despierto, que se publicó en el año 66. A partir de este momento esta palabra empezó a popularizarse y terminó de penetrar todo el territorio, al menos en los ámbitos más académicos, desde el programa de reducción de estrés de John Kabat-Zinn. La palabra mindfulness aquí, ¿no? Que se la traducimos en español como atención plena o consciencia plena, pero de hecho siempre la hemos traducido, antes de que apareciera el vocablo mindfulness, el anglicismo mindfulness, como la recta atención. Era la forma en que en español se traducía la palabra sati, la recta atención. ¿A qué hace referencia? Pues una atención pura de tipo preconceptual que provee una consciencia ininterrumpida de la sensación antes de que ésta se convierta en percepción. Provee una consciencia no conceptual o simbólica. ¿Qué significa esto? Nosotros cuando estamos conociendo, por lo primero que nos encontramos es con el dato de los sentidos. Una vez que tenemos el dato de los sentidos, entran una serie de procesos, como por ejemplo un comparador que nos dice si ese dato de los sentidos es conocido o no. Entra un proceso de agrado o desagrado, un guardia emocional, y después se va al archivo a buscar el nombre, en el caso de que sea conocido, a buscar el nombre y se le pone nombre, ¿no? Bien, lo que hacemos cuando hacemos práctica de atención plena es justo poner entre paréntesis este segundo escalón de procesos de conocimiento y quedarnos especialmente en el dato de los sentidos. Esto no significa que vamos a estar después con la mente en blanco, sino que vamos a atender plenamente a esa recepción sensorial, aunque después, evidentemente, si estamos trabajando entre el comparador, entre el sistema emocional, el cuadro emocional, y entre el poner ¿no? Actualmente este anglicismo pues, es la forma científica en que se denomina pues, la antigua práctica de meditación budista. Pero sin embargo el significado primario de esta palabra sati, mindfulness o recta atención, es recordar, no olvidar. ¿Y qué es lo que tenemos que recordar? ¿Qué es lo que no debemos de olvidar? Tenemos que recordar volver siempre al objeto soporte de nuestra atención mientras que estamos practicando. ¿Qué significa esto? Que sati, esta forma, ¿no?, de practicar la atención, es el acto de reconocer cualquier distracción en relación al objeto de la meditación, al objeto de la práctica y recuperar la atención al mismo. Sati es, en definitiva, una meta atención, una atención vigilante que nos dice, oye, te has distraído, no estás donde deberías estar o se supone que has marcado que deberías estar. Si utilizamos, por ejemplo, las figuras de los mandalas que antes nos ponía José María, los cuales, bueno, cada uno construyendo, ¿no?, y teniendo una posimagen del mandala, cada vez que, por ejemplo, estemos trabajando, por ejemplo, con el triángulo central, ¿no?, intentando fijarlo con nuestra concentración, y de repente aparece un pensamiento que dice, caramba, he olvidado comprar
Eso es una distracción. Sati, la recta atención, nos dice, oye, por favor, regresa a lo que tenías que hacer, que es atender y estar concentrado justo en ese preámbulo. Bien, este es un aspecto muy importante de Sati, es un aspecto muy importante de mindfulness, que es una meta-atención. ¿Cómo lo podríamos definir? ¿No? Pues como una actividad consistente en prestar atención intencionalmente a todos los fenómenos o cualquier fenómeno que aparezca en el campo de consciencia, haciéndolo de una manera sostenida, no reactiva y sin enjuiciar. Y recordando volver diligentemente a prestar atención cada vez que nos distraemos. ¿A qué nos conduce este tipo de uso, este tipo de manejo o de regulación de la atención? Este tipo de regulación de la atención nos lleva a desarrollar un estado de consciencia, que actualmente lo podríamos llamar el estado mindful de consciencia, pero que en otras tradiciones recibe otros nombres. La Vedanta pues es la consciencia testigo, en el Zen la gran mente o mente original, en el Dzogchen, el Rigpa, recibe distintos nombres de las distintas tradiciones y bueno, pues nosotros en este ámbito occidental más vinculado al mundo académico pues hemos quedado en llamarle estado mindful de consciencia. Bien, este tipo de práctica de atención plena nos conduce a desarrollar un estado de consciencia mindful que se caracteriza por ser sereno, lúcido y ecuánime. De manera que uno va abordando desde ese estado toda la fenomenología, tanto del llamado mundo externo como del llamado mundo interno, que se nos vaya presentando en el campo de consciencia. Algo muy importante que sí os quisiera resaltar es que mindfulness o la práctica de mindfulness no conduce a una mente en blanco, que hay una especie como de mito que en parte sostenido por nuestro anhelo de tener una mente no agitada, de tener una mente en silencio, que plantea que meditar es estar con la mente en silencio. ¿No? Si está usted con la mente en silencio tendrá dos vidas, la del cojín de meditación, pero después cuando se busque a trabajar se le ha terminado la meditación. No es exactamente tener una mente en blanco, no es exactamente tener una mente en silencio, sino que necesitamos el silencio como un punto, como una etapa para poder descubrir esas cualidades de serenidad, lucidez y ecuanimidad que podemos encontrar en este estado de consciencia mindful o de consciencia testigo, de la mente o llamarlo como queráis. Lo que más bien provee, insisto, es precisamente un conocimiento sereno, lúcido y ecuánime de la realidad. Es un cambio en la forma en que nos relacionamos con eso que llamamos realidad. Bueno, ¿cuál es el contexto en donde todo esto surge? Yo supongo que muchos de vosotros estaréis familiarizados con ello, pero no obstante he querido traerlo para contextualizarlo y marcar un elemento de diferencia después, ¿no? Bueno, los budistas atribuyen el origen de la práctica de la recta atención al Buda histórico, a Siddhartha Gautama, que posiblemente a lo mejor incluso fuese anterior, pero bueno, los budistas lo puntualizan ahí, en ese punto histórico. Y como bien sabéis, el interés primordial del budismo es la liberación del sufrimiento. El budismo es algo extraño, parte es una filosofía, una ontología de la no sustancia, en parte es una religión, pero si es algo, al menos yo que soy psicólogo, ¿no? Desde mi punto de vista, si es algo, desde luego es una psicología fenomenológica. Y el interés de esta psicología fenomenológica es la eliminación o liberación del sufrimiento, que lo interpretamos como el malestar que nosotros añadimos al dolor. Es decir, es lo que nosotros le ponemos al dolor. Ellos plantean lo que se conoce como las 4 verdades nobles para enfocar el sufrimiento, y estas son muy sencillas y las podemos asumir cualquiera,
aún no siendo budistas o perteneciendo a cualquier otro tipo de religión o ideología, ¿no? La primera de ellas es evidente: en la vida hay sufrimiento. La segunda es que el sufrimiento tiene una causa, en última instancia, nuestra ignorancia, es decir, la no comprensión de cómo es la realidad. Eso es lo que sería la ignorancia. La tercera es que el sufrimiento puede extinguirse extinguiendo su causa, es decir, recobrando la sabiduría. Y la última, para ello, es seguir el óctuple sendero, es decir, nos proporciona un método que se conoce como el óctuple sendero para justo la liberación del sufrimiento. Bien, el óctuple sendero, que es la propuesta budista para la liberación del sufrimiento, contiene 3 bloques fundamentales de la actividad. Hay un bloque de meditación compuesto por el recto esfuerzo, la recta atención, sati, y la recta concentración, o recto samadhi. Hay una actividad, un bloque de trabajo, por así decirlo, dedicado a la sabiduría, la adquisición de una recta comprensión de la realidad, de un pensamiento o intencionalidad rectas, y esto conecta inmediatamente con la ética, con el siguiente componente. Hay un bloque de actividad ética que consiste en la recta acción, la recta palabra y el recto modo de vida. Y en este es, digamos, la propuesta del budismo, que es el contexto en el cual se enmarca originalmente esto de mindfulness para la liberación del sufrimiento. Si os dais cuenta, a pesar de todo lo que está llamando ahora la atención, esto de mindfulness, ¿no?, o de sati, en realidad es solo la octava parte del óctuple sendero. Es solo un pequeño, uno de los componentes, evidentemente un grupo de 3, pero es solo uno de los componentes del óctuple sendero. Lo que os quería resaltar, y lo que decía antes, es tener en cuenta este factor. No basta solo con sentarse sobre un cojín de meditación, sobre una silla de meditación, sino que además hay que intentar desarrollar una correcta comprensión de la realidad, es decir, hay que hacer una reestructuración cognitiva, hay que intentar pensar correctamente y desarrollar intencionalidades que sean sanas, porque esa coración, esa intencionalidad es justo la base del desarrollo de un comportamiento que provea relaciones interpersonales o con los objetos que sean sanas. Lo que ellos resumirían con una acción correcta, una recta palabra y un modo de vida. No basta simplemente con sentarse sobre un cojín de meditación, hay que apuntar algo más. Cuando nos centramos en el cojín de meditación es como un estudio in vitro, en el cual tenemos muy poquitas variables, no tenemos el follón de la vida diaria, y bueno, ahí es más fácil ensayar procedimientos para que después lidiemos con la vida diaria y empecemos a cambiar la manera en que nosotros nos relacionamos con esa realidad. No tanto cambiar la realidad, que evidentemente sí, tenemos la capacidad de transformar la realidad, pero hacerlo desde unas ópticas que sean eficientes y eficaces y además integradoras y holísticas. Bien, no es una práctica en absoluto esotérica, y lo que tiene el origen en el budismo pues no está en realidad vinculada a tradición o religión alguna, y esto es así porque en definitiva lo único que queremos hacer es cultivar o administrar nuestra atención. Para decirlo de una manera un poco más técnica, lo que vamos a hacer es aprender a autorregular nuestra atención. Y la atención es un proceso psicológico básico universal que no está vinculado a ninguna clase de ideología ni a ninguna clase de religión. De manera que cualquier persona que al menos tenga los componentes cerebrales necesarios, las condiciones neurales necesarias para practicar con la atención, puede realizar sin ningún tipo de inconveniente. Bueno, la pregunta que os traigo es ¿por qué es importante cultivar la atención?
Bueno, pues es algo muy sencillo, ¿no? Es importante cultivar la atención porque la atención dirige nuestra consciencia. Es decir, nosotros somos conscientes de aquello que estamos atendiendo. Y aquello de lo que somos conscientes es justo exactamente lo que estamos viviendo en un momento dado. De manera que, por ejemplo, si yo tengo mi atención enganchada en un discurso mental tóxico, mi consciencia en ese momento está viviendo en el infierno. En definitiva, aprender a regular nuestra atención es algo que nos puede llevar, por decirlo de una manera metafórica, al cielo o al infierno. Además de eso, cuando nosotros aprendemos a autorregular nuestra atención, estamos desarrollando y siendo maestros o siendo hábiles en una herramienta que nos va a ser extraordinariamente útil para después en la vida diaria ser capaces de autorregular nuestras emociones, las cuales van a brotar automáticamente, no es algo prevenido, sino van a brotar automáticamente, y también para autorregular nuestra intencionalidad. Y en última instancia, pues producir esa reestructuración cognitiva que es, digamos, la culminación de toda la práctica. Y que en el budismo pues, se llama sabiduría, pues comprender cómo es básicamente y fundamentalmente la realidad. Bien, ¿cómo funciona la atención? Pues la atención funciona a través de tres movimientos que todos realizamos cuando nuestra atención está en funcionamiento. La atención primero se orienta al estímulo que demanda la atención, lo engancha, que queda ahí, un rato en él, es decir, ahí se produce el hecho de ser consciente de ese estímulo, pero después tiene que desengancharlo porque si no, no podría ser consciente de otros fenómenos que se pueden ir presentando temporal y espacialmente. Entonces hace tres grandes movimientos: orientación al estímulo, enganche y desenganche. Bien, pues en la práctica de mindfulness jugamos con precisamente estos tres movimientos, especialmente con el del enganche y el desenganche. En las prácticas de serenidad practicamos con el enganche, es decir, lo que comúnmente llamamos concentración. Lo que antes José María nos presentaba es un ejercicio de concentración. Focalizamos toda nuestra atención en un objeto, excluyendo todo aquello que no sea ese objeto. Eso es una práctica de concentración y estas prácticas de concentración que utilizan predominantemente en el momento de enganche nos llevan a desarrollar serenidad. Pero hay otro tipo de prácticas, ya nos hemos calmado, estamos serenos, hemos perdido la agitación. Hay otro tipo de prácticas más bien contemplativas, como pueden ser unas prácticas de conciencia sin elección, donde el proceso, el movimiento fundamental de la atención que se usa es el desenganche. Estamos tocando y desenganchando, tocando y desenganchando. En el argot de la práctica se llama o se dice no morar en ninguna parte. Bien. Esto como contextualización tanto del ámbito budista como también de elementos muy básicos, ¿no?, de la psicología de la atención. Pero vamos a ver un poco la otra parte que nos traía aquí, ¿no? Y es que dice la neurociencia acerca de esto de la atención, que sabemos desde el punto de vista de la neurociencia acerca de la práctica de mindfulness. En los últimos años, especialmente a partir de la década de los 90, han ido apareciendo pues, un número significativo de trabajos gracias a las técnicas de neuroimagen que han estado permitiendo ahondar en qué pasa en los individuos, qué pasa en el cerebro de los individuos tras ser sometidos a programas de meditación, o qué pasa entre, por ejemplo, meditadores experimentados de largo recorrido o meditadores noveles. ¿Qué ocurre en su cerebro? Pero vamos antes un poquito a repasar qué pasa en el cerebro con la atención. Pues si mindfulness, o la práctica de la plena atención, de la atención plena,
es en realidad una autorregulación, un manejo del proceso psicológico básico de la atención. Esto significa que los sistemas neuronales o redes neuronales que soportan la atención tienen que estar también desarrollando una función, tienen que estar jugando mientras que realizamos la práctica de mindfulness. Bueno, disponemos o conocemos que tenemos 4 redes neuronales vinculadas con ese proceso psicológico que llamamos atención. Por un lado, una red neural de activación, una red neural tronco-mesencefálica que activa y está vinculada al despertar y el dormir, al ciclo de vigilia-sueño. Por otro lado, hay una red neural de atención y cognición del mundo externo, que a su vez tiene dos redes, dos subredes, una red dorsal, que es cuando prestamos atención voluntaria, y se llama una red de arriba abajo, es voluntaria, y una red ventral o red de orientación que se llama de abajo arriba porque es el estímulo el que, digamos, nos guía con la atención. También poseemos una red neural de atención y cognición de nuestro mundo interno que se conoce como red neural por defecto. Y ahora entraremos un poquito más en esto, y que es, digamos, la responsable de eso que en el argot de la meditación se llama la mente de mono. No sé si estaréis familiarizados con este tipo de argot. La mente de mono es esa mente que cuando nos sentamos a meditar está agitada. Un pensamiento por aquí, un pensamiento por allá, después se pasa a 5 años más atrás de nuestra vida, después se va a planificar las vacaciones. Eso es la mente de mono. No de mono en el sentido evolucionista, sino de mono porque los pensamientos son como monos que van saltando de rama en rama. Si tuvierais la paciencia de ir anotando vuestros pensamientos, los pensamientos que os van asaltando, ¿no? Desde que os despertáis hasta que os vais a dormir, seguramente llamaréis al 112 que es una emergencia psiquiátrica, porque realmente, o sea, habéis hecho unos periplos extraordinarios. Eso es lo que se conoce como la mente de mono, y hay una red neural, hay una circuitería neural compleja que soporta, que da soporte a esta agitación mental de mente de mono. Y por último también parece que poseemos una red neural de control ejecutivo de la atención. No vamos a abordar ni la red de activación ni tampoco la red de producción del mundo externo, pero sí vamos a entrar en la que más nos suele preocupar, que es en la que nos provee esa agitación mental, esa mente de mono. Y vamos a entrar en lo que se conoce como la red neural por defecto. Bien, esta red neural se denominó así porque lo que los científicos, los investigadores se dieron cuenta es que cuando tenían a un individuo monitorizándolo en un estado de descanso, en una situación en la cual no tenía nada que hacer, no tenía actividades dirigidas a meta, resultaba que lo que comprobaban es que el gasto energético que hacía su cerebro era solamente entre un 5 y un 20% menor que cuando estaba involucrado en la realización de una tarea. Y entonces dicen, bueno, pues aquí exactamente qué es lo que está pasando, ¿no? Bueno, pues cuando les preguntaban qué pasaba, pues les contaban, pues no, pues es que he estado visionando situaciones del pasado, analizando cuestiones del futuro, es decir, sus mentes habían estado en mente de mono, habían estado divagando. Y se le llamó red neural por defecto porque esa es, digamos, la red neural básica. Estoy en un estado de reposo y me ocurre este tipo de actividad. Entonces es lo básico, porque es por defecto, ¿no? Por eso se llama que recibe, ¿no? Estos estados son estados cognitivos pasivos que nos surgen de manera espontánea. William James lo llamaba la corriente de la conciencia, y como antes os comentaba, en el argot de la meditación, budista, pero especialmente en el ámbito del Zen, se le llama la mente de mono. Santa Teresa lo llamaba la boca de la casa. Continuamente resultas, ¿no?
Bueno, esto lo he traído en plan de curiosidad, es una de las primeras imágenes de consumo energético cerebral del año 79, es muy antigua, pero fijaros, el individuo está en reposo, pero fijaros como toda la porción anterior, medio anterior del cerebro está altamente activada, son los colores amarillos y rojos. Sin embargo, el individuo no está realizando ninguna tarea dirigidamente, no está haciendo nada, está simplemente reposando, pero hay una elevadísima actividad cerebral durante ese periodo de reposo. Bien, pues os voy a traer a las figuras, ¿no?, que componen esa red neural por defecto de estos pequeños diagramas del cerebro. El córtex prefrontal, dorsal, medial, el córtex prefrontal, medial, ventral, el córtex cingulado en sus porciones más posteriores y el córtex temporal lateral. También el lóbulo parietal inferior, la formación hipocámbica. Esas serían las estructuras neurales que están involucradas en eso que llamamos la red neural por defecto y que serían responsables de todo ese flujo de información que aparece, por así decirlo, en nuestras cabezas cuando estamos simplemente descansando o no tenemos nada que centre nuestra actividad. Además de estas áreas, hay áreas involucradas con el pensamiento y el lenguaje, especialmente las áreas motoras del lenguaje, el área de Broca y el área motora suplementaria, que son las encargadas de ese sonidito de pensamientos que vamos escuchando. Decían los conductistas que pensar es hablar subvocalmente, y de hecho tenían razón, porque se utilizan para pensar exactamente las mismas estructuras que utilizamos para fonar, para hablar. Bien, y en esta, digamos, la red responsable de esa algarabía que tenemos habitualmente en la cabeza, y mindfulness, la práctica de mindfulness, lo que quiere hacer o lo que pretende es llevarnos a parar en algún momento esa algarabía. Es, por así decirlo, a que nosotros tomemos el control del patio de la casa. Pero para ello necesitaremos tener algún soporte neural. Es decir, si la boca de la casa tiene un soporte neural, para poner en orden a la boca de la casa, pues posiblemente necesitaremos un soporte neural, ¿no? Y en ese sentido nos preguntamos en qué red neural de la atención podría dar cuenta o ser justo el soporte de esto que llamamos mindfulness o sati, correcta atención o atención plena. Y para ello simplemente vamos a hacer un pequeño ejercicio de ver, traducido a código psicológico, qué es esto de mindfulness, ¿no? Bueno, pues es una forma de cultivar la atención que se caracteriza por ser intencional, ser deliberada, ser sostenida, con lo cual implica que tenemos una memoria de trabajo, una working memory, funcionando continuamente. Además, exige detectar los errores o distracciones y volver al soporte de la atención. Tenemos que seguir determinadas reglas, es decir, hay una cierta planificación. Hay un componente autorregulatorio, no viene nadie de fuera a regular la situación, sino que lo tienes que hacer tú. Se produce también una inhibición de interferencias internas y externas y en definitiva es una conducta dirigida a meta. Bueno, pues esto en psicología es lo que llamamos una función ejecutiva. Mindfulness es una función ejecutiva en los códigos de la psicología científica. Obviamente los códigos lingüísticos será otra cosa, pero los códigos de psicología científica es una función ejecutiva. Y hay una red neural que da cuenta de estas funciones ejecutivas. Que es la red neural frontoparietal de control, que contiene, y después con Marley veréis algunas también de estas estructuras, que contiene varios componentes, el córtex prefrontal dorsolateral, veréis en esta zona como CFDL, el córtex cingulado anterior, lo que está marcado como CCA, el lóbulo parietal inferior
y también la ínsula anterior, la porción más anterior de la ínsula. Bien, esta es la red neural que sería el soporte de la práctica de mindfulness. Bien, con el córtex prefrontal, dorsolateral, podemos hacer una atención sostenida y una memoria de trabajo sostenida en el tiempo. Con el córtex cingulado anterior detectar los errores, detectamos las distracciones, una estructura neural evidentemente vinculada a la detección de errores. Con el lóbulo parietal inferior, la posición del cuerpo en el referente del cuerpo afuera, la colocación en el componente del ambiente, y también la orientación de la atención, y con la ínsula anterior, todos los componentes relacionados con el qualia y la orientación de la atención. Y ahora lo que os quería traer es qué sabemos, he traído unos poquitos trabajos nada más, para no prolongar con demasiada información, qué sabemos de qué pasa en el cerebro por la práctica de mindfulness. ¿Vamos a entender esto? No. Se está acumulando la clase. Voy a intentar ser rápido con este tema. Bien, hay un trabajo en el 2007 con meditadores Zen, de los cuales lo que se dieron cuenta es que en meditadores con larga experiencia no se producía la reducción de volumen de sustancia gris en su cerebro, que está a su vez asociada a la pérdida de memoria. A medida que vamos envejeciendo, las zonas de sustancia gris, es decir, las zonas del cerebro donde están situados los somas y los núcleos de las neuronas, se van estrechando, van perdiendo volumen, simplemente porque vamos perdiendo neuronas, es el hecho fundamental, ¿no? Van viviendo neuronas. Bien, pues parece ser que según este trabajo, con meditadores de larga duración, se prevenía este hecho de pérdida de volumen de sustancia gris, especialmente en un área, en un núcleo implicado en la atención, que se llama putamen, que se conoce como putamen, y tampoco se daba esa correlación con la pérdida de memoria. Esto lo que nos indica es que la práctica, al menos prolongada durante mucho tiempo, produce cambios estructurales en el cerebro, no solamente cambios funcionales, sino cambios estructurales. ¿Qué pasa con esa red neural por defecto? Es decir, si meditamos para de alguna manera poner en off, en silencio relativo a la red neural por defecto, algún trabajo nos tendrá que decir si es verdad que esto es así o no. Bueno, pues parece ser que es así, ¿no? Trabajos con meditadores, con práctica de mindfulness, tanto prácticas de serenidad como de amor y compasión y conciencia sin agresión, se desactiva la red neural por defecto, pero también de nuevo en meditadores de larga duración, no en meditadores jóvenes. Igualmente se notó una conectividad funcional más débil entre las estructuras de la red neural por defecto en meditadores experimentados en comparación con principiantes. La conclusión práctica es que efectivamente la práctica de mindfulness, la meditación de atención plena, disminuye la divagación, disminuye la mente de mono y cambia a nivel de soporte neural su funcionalidad. Bueno, los trabajos clásicos con electroencefalografía, los clásicos que ya se conocen de siempre, sobre todo en meditadores Zen, la aparición de ondas alfa y el envejecimiento de la frecuencia de estas ondas. Pero hay un dato que es curioso, que apareció en el 2004 en meditadores realizando meditación de meta, realizando meditación de amor y compasión, dentro del ámbito del budismo tibetano, y es encontrar actividad de ondas gamma de alta frecuencia, mucho más allá de las ondas beta, que son las que normalmente usamos en la vida diaria. Las ondas alfas están relacionadas con nuestros estados de reposo, las betas con nuestra actividad del día diaria, y las gamma pasan a niveles de agitación. Bien, pues en meditadores de meta aparecen ondas gamma en las porciones anteriores del cerebro. La verdad que es un estilo de meditación que
es como muy fuerte o muy potente, y no es extraño que aparezcan estas ondas de calor. ¿Qué pasa con el sistema endocrino y qué pasa con el sistema inmune, ¿no? Bueno, dos pinceladas de esto. El ordenador es experto en el decremento de los niveles de cortisol matutinos. El cortisol, como ya sabéis, es la hormona que está relacionada con el estrés, la hormona que nos ayuda a hacer frente a las situaciones de estrés, y por las mañanas, cuando nos despertamos, tenemos un pico, un incremento de cortisol, que es lo que la naturaleza nos da para empezar a trabajar en el día, para enfrentarnos al día. Bien, estos picos de cortisol matutinos no son tan elevados en los medicadores, lo cual implica también un cambio funcional importante, ¿no? Por otro lado, también sabemos que incrementa la actividad neural en las partes anteriores del hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo cerebral está relacionado con las emociones positivas y también, a su vez, incrementa los niveles de anticuerpos producidos simplemente por una vacuna de la pasa esto. Porque ¿qué pasa con algo que en general nos preocupa a todos, ¿no? Con el y bueno, hay muchísima literatura con esto del envejecimiento y la meditación y estas cosas, ¿no? Hay un trabajo relativamente reciente de Jacob y sus colaboradores, ¿no? que encontraron que un entrenamiento intensivo de meditación, de serenidad, de amor, compasión, en un retiro y con toda la actividad de la telomerasa en células reales sanguíneas. La telomerasa es la enzima que se encarga de reconstruir los telómeros, los cuales se van, no son parte del cromosoma, y perdemos material cromosómico, es decir, perdemos fracciones de telómeros a medida que se van produciendo la mitosis, a medida que las divisiones celulares del cuerpo se van produciendo. Bueno, esta enzima es el mecánico reparador de esas pérdidas de información genética, que es la telomerasa, parece que está incrementada en estos medicadores. Bien, ya por último, ¿qué ocurre con el procesamiento emocional? Bien, el trabajo de Criswell yo creo que es el que va a ser más claro. Bueno, pues lo que veo es que una actitud mindfulness en practicantes avanzados, una actitud mindfulness se refiere a una práctica de mindfulness en la vida diaria que desarrolla efectivamente una forma, ¿no?, de aproximarse en general a la realidad. Se asoció con una activación prefrontal expandida y esto lo más importante, se redujo bilateralmente la activación de la amígdala. La amígdala es una estructura subcortical del cerebro relacionada con las emociones, especialmente con el miedo. Relacionada con las emociones afectivas. Bien, yo con esto ya termino la intervención y muchísimas gracias por vuestra atención. Yo puedo quedar con ustedes a vuestra disposición para las preguntas que queráis hacer.